Les doy la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es 24 de mayo y quiero referirme al tema de la autocrítica bajo el título Cero Autocrítica. En distintos lugares, yo le invito a que usted lo evalúe dentro de su propio contexto, cuán demandante es este ejercicio de la autocrítica. Lo cierto es que yo lo veo bastante popular como demanda. Ahora, como ejercicio concreto, ahí verá usted cuánta autocrítica existe de verdad. Por eso yo lo llamo cero autocrítica. Se habla, pero al final no se ejecuta el ejercicio propiamente tal. Evalúele usted. Yo quiero referirme a la autocrítica en términos de como el ejercicio de la autocrítica, la práctica de la autocrítica. Y le invito a usted que analice su propio contexto, repito, para ver cuán efectivo o cuán concordantes son los conceptos que yo voy a entregar con la realidad que usted conoce y que usted vive en su entorno inmediato. Comencemos por lo más obligado y lo más, en un sentido, lo más sencillo. Definir la autocrítica. ¿Qué se entiende cuando se habla de autocrítica? Bueno, la Real Academia de la Lengua dice que la autocrítica es el juicio crítico sobre hechos o comportamientos propios. Es decir, cuando usted y yo tenemos la voluntad de comprometernos y ejercer el papel, si podemos hablar así, de un juez sobre nosotros mismos. Y hacemos un juicio crítico. O sea, enfrentamos nuestros hechos y nuestro comportamiento concreto. Ese es el ejercicio de la autocrítica. Ahora, por supuesto, la autocrítica tiene su oportunidad. ¿Cuándo se demanda la autocrítica? ¿En qué momento surge la posibilidad de hacer este ejercicio de la autocrítica? ¿De dónde viene la oportunidad? Y en términos simples, en términos sencillos, la oportunidad para ejercer autocrítica viene de la realidad. No tenemos que hacer grandes discusiones filosóficas, semánticas, más allá de simplemente reconocer que la oportunidad para la autocrítica la provee la realidad. ¿Y qué de la realidad? Cuando la realidad nos muestra objetivamente las consecuencias ruinosas de nuestros comportamientos. Cuando los hechos producto de nuestro comportamiento nos hablan del fracaso, nos hablan de ruina, nos hablan de destrucción propia o de terceros. Cuando la realidad muestra, cuando señala este hecho objetivo de la ruina producto de nuestras acciones y nuestro comportamiento, es entonces cuando aparece la oportunidad
no la obligación, la oportunidad para hacer autocrítica. Yo repito, esta es como un ejercicio, si ustedes quieren, como un intento de plantear la autocrítica como una cuestión mayormente, no sé si teórica, sino como un fenómeno que se puede dar en la vida de cualquiera. Usted, yo insisto, usted vea, evalúelo en su propia vida o en su propio contexto. Ahora, la autocrítica, evidentemente que tiene un objetivo. Tiene su meta. ¿Cuál es para qué hacer una autocrítica? Bueno, el objetivo de la autocrítica es cambiar, enmendar el rumbo. Ahora, para llegar a eso, hay dos elementos que tenemos que aprender a conjugar. Primero es reconocer. Reconocer la realidad. Reconocer los hechos. Reconocer nuestro fracaso. Reconocer la ruina de lo que hemos hecho. Reconocer las consecuencias dañinas de nuestro comportamiento, de lo que estamos haciendo. Eso es, primero, reconocer. Tener la fuerza, tener las agallas para reconocer nuestros propios fallos, nuestras responsabilidades individuales. Para luego pasar a otro paso, que tiene que ver con el arrepentimiento. Yo ejerzo autocrítica cuando yo reconozco, pero luego me arrepiento. Y arrepentirse es cambiar de rumbo. Si yo iba en esa dirección, freno, me arrepiento, me doy vuelta y voy camino del otro sentido del camino. Eso es arrepentirse. O sea, no es reconocer nuestra responsabilidad para seguir haciendo lo mismo, sino que es abordar y llegar al arrepentimiento. Abordar el arrepentimiento. Ejercer el arrepentimiento. Y con la meta entonces de lo que hemos dicho, de desear cambiar. Cambiar el rumbo. Cambiar. Ejemplos de esto en términos, podríamos decir, personales. Yo lo he visto, por ejemplo, con personas que están adictas, son adictas. Aquellos que han tenido la pena de tener que lidiar, por ejemplo, cosas que yo vi en su momento, de familias que tuvieron que lidiar, por ejemplo, con el alcoholismo de uno de los padres. El primer paso era cómo hacemos que esa persona reconozca, luego se arrepienta y decida cambiar. Esa es la dinámica, si podemos hablar así, del ejercicio de la autocrítica. Ahora, ¿por qué digo ser autocrítica? Porque la mayoría de las veces lo que vemos es que la gente no está dispuesta
a someterse a este ejercicio. Y no está dispuesta por una razón muy simple. Primero, por el orgullo. El orgullo juega un papel muy decisivo a la hora de asumir la autocrítica. El orgullo va a luchar en contra de reconocer que me equivoqué, de reconocer que estoy causando una ruina personal y en otros. El orgullo no va a permitir que yo dé el paso de arrepentirme, porque para muchos eso significa perder imagen propia. Y ahí ve usted que para quienes en ese punto le es imposible, producto de su orgullo, ejercer autocrítica. Por eso es cero autocrítica, como lo he dicho. Porque el orgullo, insisto, les impide someterse a ese ejercicio. Y a otros les es imposible o no están dispuestos en lo más mínimo a ejercer autocrítica porque la forma como hacen las cosas es su método. Es su método. Es su esencia. Solo que esta vez no resultó. Quizás en otro intento va a resultar. O sea, muchos están comprometidos con la intención de la ruina, de causar ruina. Ese es su método. Eso es lo que desean, eso es lo que quieren, eso es lo que aman, si podemos hablar en términos tan brutales como ese. ¿Y por qué es su método? Entonces, tener que someterse a la autocrítica es dejar de ser lo que son. Es renunciar a su ADN, porque están comprometidos con ese método, que insisto, tal vez ahora no resultó, pero en un próximo intento sí va a resultar. Imposible entonces de ejercer la autocrítica. Vamos a usar un ejemplo extremo. Y acá está todos los días y uno lo puede hablar con distintas personas. Por ejemplo, la actitud del señor Putin, que a todas luces ya va más de un año, donde todos los días está la realidad mostrándole de un fracaso, de un rotundo fracaso, de una ruina. Pero él jamás se va a someter a la autocrítica, no la va a aceptar de nadie, ninguna crítica. Son perseguidos los que quieran criticar eso. Nunca se va a reconocer nada, no va a estar dispuesto a arrepentirse y mucho menos está dispuesto a cambiar, porque su método es lo que está haciendo. Así se venga el mundo abajo. Entonces, por eso en muchas personas es cero autocrítica, porque ese es su decisión y es su voluntad, es su estilo, es su forma, es su método de conducirse en la vida. Ahora, vamos al plano de la relación con Dios y en la parte final de esta entrega. En la relación con Dios tenemos que hacer este ejercicio de la autocrítica, porque el Señor en el Evangelio nos está confrontando con nuestro fracaso, con nuestra ruina, y nos está llamando a que reconozcamos esa realidad, luego nos arrepintamos y establezcamos una relación con Él
para cambiar nuestra vida. El arrepentimiento. Llegar al arrepentimiento. Ese es el objetivo. Ese es uno de los puntos cruciales del Evangelio. Invitarnos al arrepentimiento. A hacer el ejercicio de revisarnos a nosotros mismos. De reconocer nuestras culpas, nuestros fracasos. Arrepentirnos y estar dispuesto a cambiar. Porque Cristo pagó el precio de nuestra culpa. Porque las ruinas, los fracasos causados por nuestro comportamiento son nuestra responsabilidad, de la cual tenemos que responder. Ahora, cuando las personas siguen en esa actitud de rechazar todo tipo de autocrítica, y por supuesto, la peor, en nuestra relación con Dios, bueno, el apóstol Pablo se refiere a esto en el capítulo 2 de Romanos, y lo puede leer completamente después de esta entrega, si es su deseo. Pero por ejemplo, él dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No arrepentirse es el reflejo de un corazón duro, como un pedernal, que no está dispuesto en lo más mínimo a ejercer autocrítica, revisarse así en la dureza de un corazón inquebrantable, impenetrable, insensible. La dureza de un corazón, el orgullo en su máxima expresión. Pero con esa actitud, dice el apóstol Pablo, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Porque digámoslo con todas sus letras, si una de las cosas que no podemos aceptar es la impunidad. A usted le pasa lo mismo que a mí y que a cualquier ser humano. La impunidad no la acepta. Claro, realmente la impunidad en otros. Pero yo finalmente simplemente digo, la impunidad de quien sea no se puede aceptar. Y si en esta vida se pasa, por así decirlo, sin rendir cuentas, un día todos tendremos que pararnos ante el juez incorruptible, donde no habrá impunidad. Así que quien cree que la impunidad finalmente los va a proteger, es producto de un corazón endurecido. Ignorancia, insensatez, todo lo que usted quiera, póngalo en esa actitud. Pensar que la impunidad los va a alcanzar y los va a proteger siempre. No es así. Por eso termino. Es más sabio ejercer ahora la autocrítica. Estar dispuesto a reconocer nuestros fallos, nuestras culpas, nuestra responsabilidad. Arrepentirnos de corazón ante nuestro Dios, ante Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario, y para definitivamente tener un cambio, porque quienes se resisten a la autocrítica al final se resisten a cambiar. Si usted desea puede dejar su comentario acá abajo, está mi correo electrónico si desea también tomar contacto conmigo
Y algunos datos de la tienda Amazon están acá abajo, si es su interés puede también hurguetear, si es su deseo. Cuídense y será hasta una próxima oportunidad.